Bienvenida a Entre Versiones. Este es un espacio tranquilo y honesto para mujeres que sienten profundo, que están creciendo por dentro y que saben que están en proceso de convertirse en algo más alineado con quien realmente son. Aquí no venimos a gritar motivación vacía, venimos a hablar de lo que pasa en silencio: dudas, miedo, crecimiento, identidad, decisiones y esa sensación de que hay algo más grande dentro de ti esperando salir. Suscríbete al canal y dale like al vídeo. Así este espacio puede llegar a más mujeres que también lo necesitan. Sobre el vídeo de hoy. Hoy vamos a hablar de algo que muchas mujeres sienten, pero pocas dicen en voz alta. A veces no es pereza. A veces no es falta de disciplina. A veces es miedo a lo que eres capaz de lograr. Vamos a explorar por qué pospones lo que más te importa, y qué hay realmente detrás de esa resistencia y cómo empezar a confiar en tu propio potencial. Así que ponte cómoda, respira y quédate conmigo. Hay días en que te sientas frente a esa cosa que sabes que deberías hacer. Piensas en el proyecto que llevas meses posponiendo, el mensaje que no te atreves a enviar, la idea que vive en tu cabeza pero nunca sale de ahí. Y te quedas mirando la pantalla en blanco, o el cuaderno vacío, o la oportunidad que se desvanece mientras tú no haces nada, y la voz en tu cabeza es implacable. Eres floja. No tienes disciplina. Otras personas sí lo hacen, porque tú no puedes. Así que te juzgas, te castigas, te prometes que mañana será diferente, que mañana sí vas a empezar, que mañana vas a ser la versión de ti que finalmente hace las cosas. Pero mañana llega y el ciclo se repite. Abres el documento, lees las primeras líneas, pero directamente algo en ti se apaga. Una resistencia invisible se activa. Tu energía se desvanece como arena entre los dedos. Y buscas cualquier distracción. Revisar el teléfono, preparar otro café, organizar el escritorio que no necesita organización. Cualquier cosa menos enfrentarte a esa cosa importante. Y mientras tanto, hay algo que sí haces sin problema. Trabajas en lo que otros te piden. Cumples con tus responsabilidades diarias. Ayudas a quien te necesita. Respondes correos. Asistes a reuniones. Resuelves problemas ajenos con una claridad y energía que desearías tener para lo tuyo. Es solo en lo tuyo, en eso que es para ti, en eso que podría cambiar algo. Ahí es donde te detienes. Y no es que no tengas ideas, las tienes, brillantes, valiosas, y ideas que te despiertan a las 3 de la mañana con una claridad que te emociona. No es que no tengas talento, lo tienes, profundo, innegable, algo que otros ven en ti, incluso cuando tú lo niegas. Pero algo pasa entre el querer y el hacer. Un espacio invisible donde tu impulso se desvanece, donde tu energía se apaga, donde tu determinación se convierte en nada. Y desde afuera se ve como pereza, como falta de compromiso, como que no te importa lo suficiente, como que no quieres realmente, pero por dentro tú sabes que no es pereza. Es algo más complejo, más profundo, algo que no puedes explicar, pero que sientes en el pecho cada vez que te acercas a hacer esa cosa importante. Es un peso, una tensión, una voz que susurra, no ahora. Y es miedo. Miedo disfrazado de cansancio, camuflado como falta de tiempo, que se presenta como aún no estoy lista. Pero miedo al fin. Y no es a cualquier cosa. Es un miedo muy específico. Tipo, no le tienes miedo al fracaso, aunque eso es lo que te dices. Le tienes miedo a tu propio potencial, a lo que eres capaz de ser, a lo que podrías lograr, a la versión de ti que emerge cuando dejas de esconderte. Porque esa versión cambia todo. Cambia cómo te ves, cómo te relacionas, qué esperas de ti misma,
¿qué puedes exigir del mundo? Y aunque suene liberador, también es aterrador, porque crecer no solo es ganar, también es soltar. Soltar la seguridad de no intentar, soltar la identidad de la que podría si quisiera, soltar la protección de no ser vista, soltar la comodidad de vivir en el potencial abstracto. Y ahí es donde te detienes. No porque seas débil, sino porque eres humana. Y los humanos no solo buscan éxito, buscan seguridad, familiaridad, protección, incluso cuando esa protección los mantiene pequeños. Este no es un lugar para juzgarte, es para ayudarte a entender qué está pasando realmente, para que puedas dejar de llamarte floja y empezar a reconocer lo que realmente ocurre, que tienes miedo y que éste merece ser visto, entendido y finalmente atravesado, que es porque del otro lado de este vive la versión de ti que siempre has sido capaz de ser. Y es momento de que la conozcas. Permíteme mostrarte algo que quizás nunca nadie te explicó así. Tu cerebro no está diseñado para hacerte feliz, está diseñado para mantenerte a salvo. Y a salvo no significa libre, significa predecible, controlable, conocido. Tu cerebro ama lo familiar, incluso cuando lo familiar no te sirve. Por eso puedes estar en una situación incómoda durante años y no cambiarla, porque tu cerebro prefiere la incomodidad conocida que la posibilidad desconocida. Y cuando intentas hacer algo nuevo, algo grande, algo que te expone, tu cerebro lo percibe como amenaza. No porque sea peligroso, sino porque es incierto. Y la incertidumbre para tu sistema nervioso es lo mismo que el peligro. Así que activa sus mecanismos de protección. Te distrae, te cansa, te convence de que no es el momento, de que no estás lista, de que mejor esperas. Y tú interpretas eso como pereza, como falta de voluntad, como prueba de que no eres lo suficientemente fuerte. Pero no es eso. Es tu cerebro intentando protegerte de algo que percibe como riesgo. El riesgo de cambiar quién eres. Porque hacer esa cosa que estás evitando no solo es un acto, es una declaración. Declaración de que eres alguien que hace cosas, alguien que se atreve, alguien que se arriesga. Y esa identidad tiene consecuencias. Si eres alguien que hace cosas, ya no puedes escudarte en algún día. Ya no puedes vivir en el potencial abstracto. Tienes que enfrentar la realidad concreta de quién eres y qué produces. Y eso da miedo, porque el potencial es seguro, es perfecto y es intocable. Mientras no lo actives, nadie puede juzgarlo, ni tú misma. Puedes seguir diciendo podría si quisiera sin tener que demostrarlo. Puedes seguir imaginando que si lo intentaras serías increíble. Y esa fantasía te protege de la decepción, del juicio, del riesgo de descubrir que quizás no eres tan buena como imaginabas. O peor, que sí lo eres. Porque si descubres que sí eres capaz, que sí tienes talento, que sí puedes lograr cosas grandes, ¿qué excusas te quedan? ¿Qué razones puedes dar para seguir viviendo por debajo de tu capacidad? ¿Ninguna? Y eso implica responsabilidad, implica compromiso, significa que ya no puedes culpar a las circunstancias, implica que tienes que elegir, ¿sigues escondiéndote o empiezas a mostrarte? Y ahí es donde la pereza aparece. No como falta de energía, sino como resistencia emocional, como una forma sutil de decir, no estoy lista para lo que significaría esto, y esa resistencia tiene muchas caras. A veces es perfeccionismo. No puedo empezar hasta que esté perfecto, hasta que tengas el plan ideal, o las herramientas perfectas, el momento exacto. A veces es autosabotaje. De todas formas, no va a funcionar. Te convences antes de empezar de que ya fracasaste, así te ahorras la incomodidad de intentarlo. A veces es distracción. Primero tengo que hacer estas otras 1000 cosas.
Llenas tu tiempo con urgencias menores para evitar lo importante. A veces es búsqueda infinita de información. Necesito aprender más antes de empezar. Consumes cursos, libros, videos, pero nunca llegas al punto de aplicar. Pero todas esas caras esconden la misma verdad. Y es que tienes miedo de tu propio potencial, de lo que serás capaz de hacer si realmente te lo permites, de cómo cambiará tu vida si dejas de contenerte, de quién tendrás que dejar de ser para convertirte en quien realmente eres. Y ese miedo no es irracional, porque crecer sí tiene costos, sí cambia relaciones. Algunas personas que te querían pequeña no te querrán grande. Algunos vínculos que funcionaban cuando tú no brillabas se romperán cuando lo hagas. Sí trae juicio. Cuando te muestras, te vuelves blanco. Cuando creas algo, alguien lo criticará. Cuando te atreves, alguien te cuestionará. Sí aumenta la responsabilidad. Cuando demuestras que puedes, se espera que sigas pudiendo. Ya no puedes volver al no sé después de demostrar que sí sabes. Altera tu identidad. Ya no puedes ser la que podría pero no lo hace. Tienes que ser la que hace. Y eso trae expectativas, presión, exposición. Así que tu cerebro, en un intento de protegerte de todo eso, simplemente te detiene. Te convence de que estás cansada, de que no es el momento, de que mejor otro día, y tú lo crees, porque suena razonable, pero en el fondo sabes que no es cansancio. Y reconocer eso sin castigarte es el primer paso para atravesarlo, porque cuando lo llamas pereza, te atacas, te juzgas, te haces menos. Pero cuando lo llamas miedo, puedes tener compasión, puedes entender, puedes trabajar con él, porque el miedo tiene sentido, es una respuesta legítima a algo que percibe como amenaza. Y tu trabajo no es eliminar el miedo, es reconocerlo y agradecerle por intentar protegerte. Y luego decidir que vas a hacerlo de todas formas, porque la angustia no tiene que controlar tus decisiones. Puede estar ahí, puede hablar, puede advertirte. Pero tú sigues siendo quien decide si te detienes o sigues adelante. Vamos a hablar de inseguridad específica que viven detrás de esa parálisis que llamas pereza. Porque no es una inseguridad abstracta, aunque son miedos muy concretos, muy comprensibles. Imagina esta escena. Tienes algo listo para compartir, un proyecto, una idea, algo que creaste, y tu dedo está sobre el botón de publicar, pero no lo presionas, no porque no esté bien, sino porque publicarlo te haría visible. Y ser visible significa que la gente tendrá opiniones, algunas buenas, otras no tanto. Significa que ya no puedes esconderte en el anonimato, en la seguridad de no ser vista. Porque cuando te escondes, nadie puede criticarte, pero tampoco nadie puede celebrarte. Y aunque la parte de ti que quiere crecer anhela la celebración, la parte que quiere protegerte teme más la crítica. Entonces te quedas en el punto medio, en el limbo, donde no publicas, no compartes, ni tampoco te muestras. Y te dices que es porque no está listo, o porque necesitas perfeccionarlo más. Pero la verdad es más simple. Tienes miedo de lo que pasará si te ven. Miedo a los comentarios, al rechazo, a que alguien diga esto no es bueno. A que te comparen, a que te critiquen, a que te ignoren. Y toda esa vulnerabilidad es real, porque cuando te muestras, sí te juzgarán. No todos, pero algunos sí. Pero también que no se te olvide que te celebrarán, también te apoyarán, también encontrarás a tu gente. Pero para llegar a eso, primero tienes que atravesar ese primer paso. Luego está este temor. Has estado hablando de ese proyecto durante meses, quizás años. La gente sabe que lo estás haciendo, te preguntan por él, esperan verlo, y ahora sientes que tienes que cumplir, que tiene que ser increíble, que no puedes fallar,
porque si fallas, confirmas lo que secretamente temes, que no eras tan capaz como pensaban, que eras todo potencial y poca sustancia. Así que es más seguro no terminarlo, no mostrarlo, seguir en el proceso eterno donde todo sigue siendo posible. Porque mientras no lo termines, nadie puede decepcionarse, ni ellos, ni tú. Y puedes seguir viviendo en la fantasía de que cuando finalmente lo hagas, será perfecto. Pero esa fantasía tiene un costo, que nunca va a llegar. Nunca cruzar la línea de meta. Nunca saber realmente de qué eres capaz. Porque has construido tanta expectativa alrededor de ese proyecto que ahora sientes que tiene que ser extraordinario. Y como nada humano es perfecto, te quedas paralizada, esperando el momento ideal que nunca llega, esperando la inspiración perfecta que siempre se escapa, esperando ser alguien que todavía no eres. El miedo a dejar atrás a las personas. Este es sutil pero poderoso. Cuando creces, cuando evolucionas, cuando te expandes, algunas personas no crecen contigo y eso genera una brecha. Una brecha donde antes había igualdad, donde antes había complicidad, donde antes había seguridad. Y aunque crecer es emocionante, también es solitario, porque significa que algunas conversaciones ya no resonarán contigo, algunos espacios ya no te quedarán, algunas relaciones ya no funcionarán, y tú no quieres eso, no quieres perder a nadie, no quieres sentirte aislada, así que te quedas donde están todos, en la zona conocida, aunque eso signifique quedarte por debajo de lo que podría ser, porque la familiaridad se siente como amor, y no quieres cambiar si eso significa perder ese amor. Y luego está el bloqueo emocional más irónico de todos, el bloqueo a descubrir que sí eres capaz. Porque si lo intentas y funciona, ¿qué excusas te quedan? Ya no puedes decir, es que nunca tuve la oportunidad. Ya no puedes culpar a las circunstancias. Ya no puedes escudarte en el si hubiera podido. Tendrás que admitir que siempre pudiste, que solo faltaba que te permitieras intentarlo. Y eso significa que todos esos años que perdiste fueron elección. No fueron mala suerte. No fueron circunstancias imposibles. Fueron miedo disfrazado de razones lógicas. Y enfrentar eso duele. Duele reconocer que pudiste haber empezado antes, que pudiste haber avanzado más, que pudiste haber sido más valiente. Así que es más fácil no intentarlo, seguir en la duda, con mantener viva la posibilidad sin tener que enfrentarla. Porque mientras no lo intentes, puedes seguir diciéndote algún día. Y ese algún día te protege de la responsabilidad de la hora. Y nunca llega si no das el paso. Porque las excusas, aunque incómodas, también son refugio. No puedo porque no tengo tiempo. No puedo porque no tengo recursos. No puedo porque no es el momento. Y mientras tengas esas excusas, no tienes que enfrentar la pregunta más difícil. ¿Y si tuvieras todo lo que dices que necesitas, lo harías? Porque quizás la respuesta es no. Quizás el problema no es el tiempo, ni los recursos, ni el momento. Quizás el problema es que no te atreves, sino que temes al fracaso, a tener éxito, a cambiar. Y mientras puedas culpar a factores externos, no tienes que admitir esa inseguridad. Pero cuando esos factores desaparecen, solo quedas tú y tu decisión. Y ahí no hay donde esconderse. Y finalmente, está la protección automática profunda de que cuando finalmente te muestres, cuando finalmente hagas la cosa, cuando finalmente te atrevas, descubras que no eres suficiente, que tu trabajo no es tan bueno como esperabas, que tu talento no es tan grande como imaginabas, que tu impacto no es tan significativo como soñabas. Y ese miedo es devastador, porque amenaza tu identidad completa. Entonces mejor no intentarlo y mantener viva la posibilidad de que podrías ser increíble.
que vivir con la certeza de que lo intentaste y no fue suficiente. Pero aquí está lo que necesitas saber. Suficiente es relativo. No hay un estándar objetivo. Solo hay tu esfuerzo, tu intención, tu autenticidad. Y eso siempre es suficiente. No para todos, pero para los que importan, sí. Estos miedos no son tontos. Son protecciones legítimas que tu cerebro construyó, pero tienen un costo. El costo es que vives por debajo de tu capacidad, que guardas tu luz y que frenas tu crecimiento, que miras a otras personas haciendo cosas que tú también podrías hacer y te preguntas, ¿por qué ella sí y yo no? Y la respuesta no es que ella sea más talentosa, más inteligente, más afortunada. Pues la respuesta es que ella decidió hacerlo a pesar del miedo. Y tú puedes hacer lo mismo. No tienes que ser valiente, no tienes que sentirte lista, no tienes que tener todo resuelto. Solo tienes que dar el primer paso, aunque tiemble todo, aunque no sepas cómo va a resultar, aunque no estés segura. Porque la certeza no viene antes de actuar, viene después, se construye haciendo, se fortalece intentando, se gana atravesando el miedo, no evitándolo. Hay un precio que pagas por mantenerte pequeña, y no es un precio obvio, no es algo que puedas señalar y decir esto me está costando mi escondite. Es más sutil, más interno, más acumulativo. Es la frustración silenciosa que aparece cuando ves a alguien hacer lo que tú también podrías hacer. Cuando ves su proyecto, su avance, su éxito y algo en ti se retuerce. No es envidia. No exactamente. Es reconocimiento doloroso. La certeza de que eso también pudo ser tuyo si te hubieras atrevido. Y en lugar de sentirte inspirada, te sientes derrotada. Porque cada éxito ajeno se convierte en un espejo de tu propia parálisis. Cada vez que alguien logra algo, tu cerebro te susurra, tú también pudiste. Y duele, porque sabes que es verdad. Pero es más fácil quedarte donde estás, en la seguridad de no intentar, en la protección del algún día. Solo que ese algún día se está convirtiendo en nunca. Y mientras tanto, el tiempo pasa, los meses se acumulan, los años se van, y ese proyecto sigue sin empezar. Esa idea sigue sin materializarse. Ese sueño sigue siendo solo eso, un sueño. Y hay una tristeza profunda en eso, que no se llora, que no se grita, que se vive en silencio, en esos momentos donde estás sola contigo misma y te preguntas, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque sabes que tienes más para dar, sabes que hay una versión de ti que está esperando emerger, que tiene cosas que decir, que crear, que ofrecer, pero esa versión sigue dormida, porque tú no la despiertas, y el costo de eso no es solo externo, no es solo lo que no logras. Es interno, es lo que te pierdes de ti misma. Te pierdes de saber qué tan capaz eres realmente, de descubrir qué tan lejos puedes llegar, de experimentar la satisfacción profunda de crear algo que importa. Te pierdes de la confianza que viene de hacer cosas difíciles, de la dignidad que viene de honrarte a ti misma, de la paz que viene de vivir alineada con tu potencial. Y en lugar de eso, vives con una pregunta constante. ¿Y si lo hubiera intentado? ¿Y si me hubiera atrevido? ¿Y si hubiera confiado en mí? Esas preguntas te siguen, no te dejan dormir, no te dejan sentir satisfecha aunque logres otras cosas. Porque sabes en algún lugar profundo que estás viviendo una vida más pequeña de la que podrías vivir. Y no hay logro externo que compense esa sensación interna de traicionarte a ti misma. Porque cada vez que eliges el miedo sobre la acción, cada vez que eliges la seguridad sobre el crecimiento, cada vez que eliges esconderte sobre mostrarte, estás eligiendo contra ti. Y eso tiene un precio
Un precio que se paga en autoestima, en confianza, satisfacción y en paz interna, en la relación que tienes contigo misma. Porque ¿cómo te miras al espejo cuando sabes que te estás conteniendo? ¿Cómo te respetas cuando no te honras? ¿Cómo confías en ti cuando sabes que te abandonas cada vez que las cosas se ponen difíciles? No puedes. Y ahí es donde vive el verdadero costo. No afuera, adentro, en la forma en que empiezas a verte a ti misma, como alguien que no cumple, que no se atreve, que no confía, y esa identidad se vuelve profecía autocumplida. Mientras más te ves así, más te comportas así, mientras más te comportas así, más confirmas que eres así. Y el ciclo se perpetúa. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar. Esa no eres tú. Esa es la versión de ti que el miedo construyó, la versión que se esconde, que se protege, que se contiene. Pero debajo de eso hay otra versión, la que siempre ha estado ahí, la que sabe lo que eres capaz de hacer, la que espera pacientemente que finalmente la dejes salir. Y esa versión no necesita que seas perfecta, no necesita que tengas todo resuelto, no necesita que no tengas miedo. Solo necesita que te atrevas, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, a pesar del riesgo, porque el costo de no atreverte es mucho mayor que el costo de intentarlo y no funcionar. Porque no funcionar te enseña, te fortalece, te da información, pero no intentarlo solo te deja con la pregunta eterna. ¿Y si...? Y esa pregunta pesa más que cualquier fracaso. El crecimiento no es un salto gigante, es una serie de pasos pequeños sostenidos en el tiempo. Y tú eres capaz de dar esos pasos. Eres más fuerte de lo que piensas, más valiente de lo que sientes, más capaz de lo que te permites creer. Y la prueba está en todo lo que ya has logrado, en todo lo que ya has superado, en todo lo que ya has atravesado. Esas cosas difíciles que hoy son normales para ti. En algún momento fueron imposibles, pero las hiciste, y te transformaron, y te mostraron de qué estás hecha. Y esto no es diferente. Este miedo que sientes ahora es el mismo miedo que sentiste antes, y lo atravesaste, y puedes atravesarlo una y otra vez, porque tienes esa capacidad, esa fortaleza y esa determinación. Solo que a veces se esconde detrás del cansancio, detrás de las excusas, detrás del miedo, pero sigue ahí, y tu futuro yo, la que ya hizo la cosa que estás evitando, te está esperando. Ella ya existe, en alguna línea de tiempo donde te atreviste, donde empezaste, donde confiaste, y ella te mira con orgullo, porque sabe lo difícil que fue, lo aterrador que fue, lo incierto que fue, pero también sabe lo valioso que fue. Sabe que cada paso que diste la acercó a quien realmente es, que cada miedo que atravesaste la fortaleció, que cada vez que elegiste la acción sobre la parálisis se honró a sí misma. Y mereces vivir una vida donde te honres, donde te atrevas, donde te permitas ser todo lo que eres capaz de ser. No una versión pequeña, no una versión segura, la versión completa, la que brilla, la que crea, la que impacta. Esa eres tú, y siempre lo has sido. Solo que ahora es momento de demostrártelo, a ti primero, antes que a nadie más, porque cuando tú te creas capaz, cuando tú confías en ti, cuando tú te honras, el mundo no tiene más opción que reflejarlo. Entonces aquí estamos, al final de este recorrido que empezó con una palabra que te dijiste 1000 veces, floja, pero ahora sabes que esa palabra nunca fue precisa. No eres floja, nunca lo fuiste. Estabas asustada, asustada de tu propio poder, de tu propia capacidad, con de lo que podrías lograr si realmente te lo permitieras. Y ese miedo es comprensible, es humano y válido, pero no puede ser tu guía, no puede ser la voz que dicta tu vida.
que decide qué intentas y qué no, que determina qué tan grande puedes ser. Porque el miedo solo conoce una cosa: protección. No conoce crecimiento, no conoce expansión, no conoce potencial, solo conoce seguridad. Naciste con ideas, con talento, con capacidad, con algo único que solo tú puedes ofrecer al mundo, y guardarlo, esconderlo, contenerlo, no es humildad. Es desperdicio. No puedes quedarte en el mismo lugar para siempre. No puedes vivir en pausa. No puedes sostener el potencial sin activarlo, sin que eventualmente se convierta en frustración. Y hay un momento donde tienes que elegir. ¿Qué prefieres? ¿El miedo de intentar o el arrepentimiento de no haberlo hecho? ¿La incomodidad de crecer o la resignación de quedarte? ¿El riesgo de ser vista o la tristeza de seguir invisible? Porque ambos caminos tienen un costo, pero solo uno tiene recompensa. Solo uno te lleva hacia quien realmente eres. Solo uno te permite descubrir de qué estás hecha. Solo uno te da la satisfacción profunda de vivir alineada con tu potencial. Y ese camino empieza ahora. No mañana, no cuando estés lista, no cuando tengas más tiempo, más recursos, más certeza. Ahora, con lo que tienes, con quien eres, con el miedo y todo, porque nunca te sentirás lista, nunca tendrás todas las respuestas, nunca eliminarás el miedo completamente. Pero puedes empezar de todas formas. Un paso, una decisión, una acción, y luego otra, y luego otra, hasta que un día mires atrás y veas la distancia que recorriste, y te des cuenta de que esa mujer que tenía tanto miedo al principio, ahora es la mujer que hace cosas a pesar del miedo. Y esa transformación no la hizo un evento grande, la hicieron 1000 decisiones pequeñas, de elegirte, de confiar en ti, de honrar tu potencial. Y tú puedes tomarlas, hoy, ahora, en este momento. Porque tu potencial no es algo que hay que temer, es algo que hay que abrazar, celebrar, activar. No es una amenaza, es tu poder. Y eres más fuerte que cualquier miedo que tengas. Tu potencial no es aterrador porque sea imposible, es aterrador porque es real. Y recuerda, tú eres más fuerte que él.